Tengan muy buenos días todos. Gracias nuevamente por estar presentes virtualmente al otro lado y presencialmente a la clase de resistencia de materiales, sección B, día 25 de marzo. Entonces, el día de ahora vamos a ver un tema nuevo, que son los esfuerzos cortantes. ¿Ah? Un tema extremadamente importante en el ámbito de la ingeniería civil y arquitectura, ¿verdad? Porque el esfuerzo cortante realmente representa el mayor peligro para nosotros como ingenieros más que la flexión. Entonces empezamos ahora a derivar, vamos a derivar la clase, la mayor parte de la clase será derivar, así como yo derivé la fórmula MY entre I para la flexión, sigma igual a MY entre I, una fórmula para calcular en base al momento, ¿verdad?, la distancia desde el eje neutro a una fibra y la inercia centroidal. También el esfuerzo cortante tendré una fórmula tau. Recuerdan que la letra tau era para el esfuerzo cortante. Tendré que llevar una forma que me relacione la fuerza cortante con las propiedades geométricas y el módulo y la inercia y el ancho de la base de la viga, que vamos a ver. Entonces vamos a empezar eh, con la clase. Vamos a ir con la clase. Entonces vamos a derivar la fórmula que me va a relacionar a mí, mire, un esfuerzo cortante, tau, con, ¿verdad?, un cortante en la viga y las propiedades geométricas de ella. Entonces, vamos a hacer la demostración. Una vez usted entiende la demostración, es bien fácil la aplicación. Si no entiende la demostración, la aplicación de la fórmula se puede volver compleja cuando no lo es. Para ello, mire, en primer lugar, ponga atención, yo debo de estudiar el esfuerzo cortante horizontal. ¿Qué es ese esfuerzo cortante horizontal? Si yo analizo, vamos a ver la sección, el esquema izquierdo que está ahí en los apuntes de clase. Yo tengo una viga, mire, esta es una vista lateral de la viga, ¿verdad?, donde estoy viendo lateralmente la viga a lo largo, es decir, todo lo que usted mira aquí es el peralte de la viga H. Y del lado derecho tengo la sección transversal de esa viga con un ancho B, un eje neutro, un punto N, una profundidad del eje neutro que la estoy midiendo en este caso desde la fibra superior hacia el eje neutro C, ¿ya? Y voy a analizar un corte al cual yo llamo sección 1, delimitado aquí por esta línea intermitente. Acorto la viga y dibujo las fuerzas y los esfuerzos que se dan, buenos días, en ese corte. Y la sección 2, una sección 2, da al lado derecho, donde también tendré esfuerzos y fuerzas de la sección 2. Entonces, claro, en un ancho pequeño de X, pequeñito, corto a la izquierda
y miro las fuerzas y los esfuerzos que están actuando en ese corte, que son esfuerzos por flexión, en este caso solo he dibujado la parte de arriba con los esfuerzos aquí comprimiendo. Es decir, yo tengo un momento aquí, un momento flector, puedo llamarle M1 y un momento flector M2. Y la sección 2 corto y coloco las fuerzas y los esfuerzos por flexión. ¿Va? Los esfuerzos por flexión están denotados como sigma 1 y sigma 2, variando linealmente desde 0 hasta un máximo en la fibra superior. ¿Va? Como habíamos visto, este sigma no es más que el M propio, M y entre I. Momento flector interno multiplicado por Y, la distancia desde el eje neutro entre la inercia centroidal. Entonces yo tengo aquí ya dibujado en cada corte, en cada sección, los esfuerzos que yo tengo al lado izquierdo y al lado derecho. Ese sigma 1, que es un esfuerzo, al multiplicarlo por el área de la sección transversal, me dará una fuerza H1 total. Y del otro lado me dará una fuerza H2 total. ¿Está entendido lo que he hecho ahí en primera instancia? Miro la viga a lo largo de ella, corto un dx antes y después, y coloco las fuerzas y los esfuerzos en ambos cortes. Dx, ¿verdad? Es una distancia pequeñita, infinitesimal. Entonces, ahí viene la cuestión, ¿qué quiero estudiar yo? Un esfuerzo cortante. Un esfuerzo cortante. En primera instancia será un esfuerzo cortante, fíjense, le dice ahí, horizontal. ¿Va? El título es bien claro. Esa fuerza cortante horizontal, vengo yo, ¿verdad? Y justamente donde yo estoy poniendo el lápiz azul, hago otro corte en esa distancia, longitud de X, tendrá que haber una fuerza diferencial de F que me compense la diferencia de los sigma 1 con los sigma 2. Tiene que haber. Esa fuerza de F que me va a compensar sigma 1, sigma 2 o su resultante en términos de fuerza H1 o H2 está a una distancia Y1 del eje neutro, del centroide de la sección. Estamos. Si ahora yo veo eso, esta es una vista lateral, ¿va? Esta es una vista lateral, pero si miro la sección transversal, ese Y1, ¿verdad? Este Y1 está aquí y se va de siempre el eje neutro hasta la fibra superior. Entonces, ¿qué tengo que hacer para conocer DF? ¿Verdad? DF, esa fuerza que es cortante, ahí en ese corte que yo he hecho ahí, será igual al tau que yo ando buscando. Mi objetivo es determinar el esfuerzo cortante en la viga. Tau. Si, fíjense, ese esfuerzo cortante lo multiplico por la base, el ancho de la viga, multiplicado por la longitud de X que yo estoy analizando en esas secciones, tendré en efecto el DF, la fuerza diferencial que me equilibra el excedente de H1 y H2 en los dos cortes. Entonces dice ahí DF, fuerza cortante resistente
Permítame. Está concentrado, es decir, ya pasó. Tau, entonces es la fuerza cortante media en el área diferencial de ancho B y longitud de X. Bien claro. Entonces, si yo asumo, por ejemplo, que el momento flector de la sección 2 es mayor que el de la sección 1, tendré que M2 es mayor que M1. Por tanto, sigma 2 es mayor que sigma 1. Es decir, estoy asumiendo que el momento flector M1 es menor que el momento flector M2 o al revés, ¿verdad? Que el momento M2 es mayor que el momento flector M1. Entonces, sigma 2 será mayor que sigma 1. La resultante de esos esfuerzos actuando, ¿verdad? Recuerden, los esfuerzos por flexión, que son los que yo estoy dibujando aquí, son normales a la sección transversal. ¿Ah? Entonces H2 será mayor que H1. Si yo hago una sumatoria de fuerzas en X, mire, de H1, la resultante de los esfuerzos de la sección 1, DF y H2, una simple sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a 0. Me doy cuenta que ese DF no es más lo que le decía la resta de H2 menos H1, simplemente por sumatoria de fuerzas en X. Entonces, yo lo que quiero es este tau, ando en busca de este tau, de ese esfuerzo cortante. Entonces, debo de calcular esa fuerza resultante de los esfuerzos por flexión en cada sección 1 y 2. ¿Cuáles son esas fuerzas? Simplemente, si yo multiplico la distribución sigma 2 por los diferenciales de área, que tengo fuerza, y los sigma 1 por los diferenciales de área, en efecto también tengo fuerza, integrados de Y1 hasta C. ¿Por qué? Porque yo he hecho un corte a una distancia Y1 desde el eje neutro. Entonces integro desde Y1 hasta C. ¿Va? Y aquí he dibujado el diferencial de área, ¿verdad?, que yo estoy considerando en la integral. Es decir, el esfuercito por el diferencial de área me va a dar una fuercecita que, a la integrarla de Y1, donde estoy cortando hasta C, me da H2. Igual para H1. Si ahora sustituyo el valor de sigma como MY entre I, que era la ecuación de los esfuerzos por flexión normales que yo discutí las clases anteriores, momento flector por la distancia Y desde el eje neutro entre la inercia transversal, sustituyo ahora, mire, en sigma 2 un M2, ¿verdad? Este M2 sería un momento aquí, M2. Y un M1 sería un momento aquí, M1. Entonces, mire, fácilmente sigma 2 se me convierte en M2 por Y entre I. M2 entre I pueden extraerse de la integral porque son constantes. Y me queda una integral Y por dA evaluada en los límites de Y1 hasta C. Donde Y1, repito, es justamente donde yo empiezo a contabilizar el área que contiene al DF. Entonces esto lo tengo que integrar. Y M1 entre I sería el momento por el mismo Y por dA. Factor común, la integral, mire, en los dos términos es igual a la resta de los momentos M2 menos M1 entre la inercia centroidal de la sección. Resulta que M2 menos M1 lo puedo considerar como un diferencial de momento porque, en efecto, estoy considerando un diferencial de X. Yo estoy cortando un elemento muy chiquito ahí.
Entonces dice incremento diferencial del momento flector en la longitud de X. Si ahora vengo y digo, mire, yo sé que el DF es igual al esfuerzo cortante por el ancho de la viga por la longitud de X que estoy analizando. A todos miran eso. En un DF lo quiero convertir a esfuerzo, simplemente multiplico por la longitud de X por el ancho de la viga, por B. Aquí está el de X y aquí está el ancho B. Entonces voy a tener un esfuerzo cortante aquí abajo, tau. Será igual al diferencial del momento entre I, desde Y1 hasta C, integral por dy por dA. Despejando tau, que es mi objetivo, mi esfuerzo cortante, es igual al diferencial de momento o al incremento diferencial del momento entre la inercia centroidal, entre el ancho de la viga B, entre la longitud de X, de Y1 hasta C por Y por dA. Resulta también que cuando mirábamos las relaciones entre carga, fuerza cortante y momento flector, dijimos en estática que la derivada del diagrama de momentos con respecto a X es en efecto el valor de cortante. Esto es estática. La derivada del momento con respecto a X es el cortante. Entonces, mire, ya puedo simplificar aún más la ecuación de tau con B. De M con respecto a X lo voy a hacer B. Y mire, esta integral le vamos a llamar el momento estático de área Q. Que no es más, le voy a explicar, esa integral no es más que multiplicar, pongan atención, el área, si quiero calcular un Q, es calcular el área de la sección que estoy considerando por arriba de donde yo quiero el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante está abajo, hay un área arriba que estoy integrando, ¿verdad? Sería el área, este Q sería el área multiplicada por un Y barra. Ese Y barra no es más que la distancia que hay del eje neutro de la sección total al eje neutro o al centroide de la área sombreada que yo estoy considerando. Sería este el Y barra. Entonces, área por la distancia que hay del eje neutro de toda la sección al centroide del área por encima de donde quiero calcular el esfuerzo cortante, a eso llamo Q, y en efecto es la integral. ¿Vale? Es decir, nosotros realmente no vamos a integrar Y por dA, sino que simplemente vamos a hacer un cálculo sencillo de área por Y barra. Ya les expliqué qué es. Entonces llego yo a la fórmula universal, ¿verdad? Aquí en El Salvador, en Estados Unidos, en Japón, en la China, en Singapur, como tau, el esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante multiplicada por el momento estático de área Q, les expliqué qué es, entre la inercia centroidal dividido entre el ancho B de la viga. Un esfuerzo cortante importantísimo para la ingeniería. Sepan que los edificios, ustedes pueden ver, hoy hay más medios en YouTube, el colapso de los edificios muchas veces se debe a la falta de resistencia por esfuerzo cortante. Este esfuerzo no es maligno en comparación del de flexión. El esfuerzo de flexión, las vigas, de alguna manera, con el refuerzo longitudinal, si es de concreto, mantienen una utilidad bastante adecuada, pero el esfuerzo cortante, que yo le ponga estribos, los estribos que les pongo, el esfuerzo cortante es frágil y falla rápidamente. Entonces los factores de seguridad del tau son mucho más altos. Entonces este esfuerzo cortante es de entenderlo a la perfección.
Si no lo entiendo, pasan las cosas que pasan, colapsos de edificios por la carencia de conocimiento. Entonces, BQ entre IB es el esfuerzo tau cortante horizontal ahorita. Pero hay una cuestión aquí, ¿verdad? Que es cuando uno empieza a estudiar estas cosas, dice uno, mire, pero la fuerza cortante que tengo aquí, cuando yo calculaba los esfuerzos, la fuerza cortante y el momento flector, era una fuerza cortante vertical. Recuerden, ¿cómo es que hay un cortante horizontal ahí? Entonces empieza la confusión, pero a eso vamos, a desentrañar eso, a fondo. Es decir, la demostración, realmente entramos al fondo y a la cuestión, a la problemática en cuestión. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Bueno, gracias. ¿Todo claro? ¿Los presentes? ¿En qué estamos? Con gusto. Aquí a los que están en línea me preguntan qué es el momento estático de área Q. Esta integralita, mira, va de Y1 hasta C y dice Y por dA. Si lo traduces a cálculo numérico, ¿verdad? Yo escogí, mira, una fibra Y1 donde yo quiero conocer el esfuerzo cortante producido, dijimos, por la diferencia de los dos esfuerzos por flexión que hay en esa sección 1 y sección 2. Tiene que haber un equilibrio ahí. El Q sería, mira, el área que está en este caso por encima del DF o del mismo tau. Entonces vas a multiplicar B por esta distancia, que será el centroide menos Y1. Y el Y barra será, lo vas a multiplicar por una distancia que hay desde el eje neutro de toda la sección que tú estás analizando, toda la sección transversal, hasta el eje neutro de la sección A. Es decir, pones aquí donde está el eje neutro de esta sección sombreada al centro de esta distancia. ¿Ya? Entonces, el Y barra lo vas a medir desde el eje neutro hasta el centroide de la sección sombreada. Va a ser un valor. Entonces, por ese Y barra es el Q. Y es el que vas a colocar en la fórmula aquí. Quiere decir que el esfuerzo cortante me va a ir variando a medida yo vaya avanzando desde la fibra superior, pase por el eje neutro hasta llegar abajo. El cortante B es constante, la inercia también, y el ancho B podría cambiar si es una sección I o una sección rectangular es constante, que vamos a hacer ejemplos de eso. Entonces, te darás cuenta que la aplicación es bien sencilla, la demostración no tanto, ¿verdad? Pero esto es lo que es, ¿verdad? Yo no puedo alterar ahí, hacerlo, solo venir a decirle, mire, BQ entre IB es el cortante y darles un ejemplito ahí. Hay que hacer esta demostración que es clave. Preguntas al otro lado. ¿Entendido en dónde estamos? Nuestro objetivo es estudiar el esfuerzo cortante en vigas.
Bueno, tengo tau igual a BQ entre IB. Entonces ya sé cuánto vale ese tau ahí. Ya sé, horizontal. Sin embargo, tengo ahí una cosa vertical ahí. Entonces dice uno, ¿y eso qué es? Mire, si usted ahora estudia la relación que existe, y entiendan esto de una vez por todas, entre el cortante horizontal y vertical. Simplemente yo hago un isométrico, mire la parte izquierda de un elemento diferencial, un cubito con longitud de X, ancho de Z y altura de Y. Este tau H que he dibujado en la tapita inferior es el tau H que yo acabo de calcular, que proviene de esto. Es decir, yo estoy haciendo una tapita aquí chiquita, un cubito ahí, pequeñito. Entonces, con el de X, de Y y de Z. Entonces, tengo TH. ¿Cómo debe de ir el TH, el cortante horizontal, el tau H, perdón, tau H? Si va hacia la derecha, en la tapita inferior, en la tapita superior debe ir hacia la izquierda, por equilibrio, en ese cubito diferencial. Ahora yo en las tapas laterales del cubito tendré cortantes verticales. Todos lo ven. Cortantes verticales. El cortante está paralelo a la sección transversal. Entonces, mire, si yo dibujo ahora, da una vista lateral de esta tapita de enfrente, esta tapita, puedo dibujar, mire, la tapita con dx y dy, ancho y altura. Si yo realizo una sumatoria de momentos en A aquí, el elemento diferencial no puede rotar porque está en equilibrio. Entonces hagamos una sumatoria de momentos en el punto A y los cortantes los convierto a fuerzas. Es decir, el tau H multiplicado por el área de la tapita de X por de Z por dy, que es el brazo, ¿verdad? Este sería dy, mire, sumatoria de momentos en A, este es el brazo para esta fuerza. Y de X es el brazo para la fuerza vertical. Tau B por dy por dz, este es el área que me convierte a tau B en fuerza, por dx es igual a 0. Resulta, mire, que si yo divido todo entre dx, dy y dz, se me van a anular todos los dx, dy y dz, ¿verdad? El tau B me hace girar el diferencial en sentido horario y el tau H con respecto a me hace girar en sentido antihorario. Entonces hay una equivalencia ahí, ¿verdad? Se anula el giro. Entonces yo debo de poner el cortante vertical hacia abajo para que el elemento diferencial no rote. ¿Qué concluyo? Que el cortante horizontal es igual al cortante vertical. Aquí está la clave del concepto del cortante. Es decir, cuando yo estoy calculando BQ entre IB, lo que estoy haciendo es calculando dos cortantes al mismo tiempo. El horizontal, que fue denotado, ¿verdad? Y fue obtenido originalmente como la diferencia, ¿verdad? Que me equilibraba los momentos flectores en la sección 1 y 2, o ya sé por simple estática del elemento diferencial que es igual al cortante que está paralelo a la sección transversal. Tau B. Si el cortante horizontal tiene estos sentidos en las parte de arriba y de abajo, parte de abajo a la derecha, parte de a la izquierda, tengo que tener un cortante hacia abajo del lado derecho.
y un cortante hacia arriba en el lado izquierdo, porque al hacer también sumatoria de fuerzas en Y, el elemento tendrá que estar en equilibrio. ¿Va? Y las rotaciones ya se las expliqué. Entonces me doy cuenta, felizmente, que el cortante horizontal en las vigas es igual al cortante vertical. ¿Va? Pongan atención, la ciencia del asunto está justamente aquí. ¿Qué es lo que yo estoy realmente calculando? Es eso. Si considero una sección rectangular, por ejemplo, una sección rectangular, mire, y quiero calcular un cortante tau BQ entre I y B, que preguntaba ya el compañero, B entre I y B, en este caso el ancho B de la viga es constante, A', Y barra, A' será esta área. ¿Cuánto vale A'? Mire ahí, dice B por H medios menos Y, donde H medios es el C que teníamos ahí arriba. Ahí está el eje neutro, medido a partir de la fibra superior. Entonces, H medios menos la distancia Y, que es a donde yo quiero el cortante. En esa fibra, a partir medida del eje neutro. Entonces, este es el área, miren. ¿Y cuál será el Y barra? Lo que preguntaba ya el compañero, será Y más la mitad de este pedacito. H medio menos Y. Ese es el Q. Este es Y barra. Entonces, aquí lo estamos haciendo literal. Pero los problemas van a ser números. ¿Verdad? Entonces, este Q, ¿verdad?, tendrá unidades, como miraremos, de centímetro cúbico, que a multiplicarlo por el cortante y dividirlo entre inercia B me va a dar unidades de esfuerzo. Si yo simplifico algebraicamente este simple problema de una sección rectangular, me doy cuenta que tau, ese esfuerzo cortante, tanto horizontal como vertical en la viga, es B entre 2 veces la inercia por H cuadrado menos Y cuadrado. ¿Qué me indica esto? Que la distribución o la ecuación que define el esfuerzo cortante tiene una forma parabólica. Aquí está, una forma parabólica. Una forma parabólica, mire, que empieza desde cero en la fibra superior y inferior y tiene un cortante máximo en el centroide de la misma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Q va a ser máximo, el Q aquí, el área es más grande y el Y barra también. Entonces, B será área por Y barra, será máximo, tendré yo un cortante máximo, mire, el Q sería B por H, entre 2 por H cuartos. Ya todos lo ven, H medios entre 2 sería H cuartos, este sería H cuartos, multiplicado por el área B por H entre 2, el área sombreada, es el Q desde el eje neutro, que es igual al Q de abajo. Puedo tomar cualquiera de los dos. Entonces el tau máximo será 3 medios de B entre B, la bidental entre BH por 3 medios igual a B entre A. Entonces si yo empiezo, por ejemplo, a cambiar el valor de Y en la ecuación, conjunto con el valor que va con el valor de Q, voy a obtener una cuadrática aquí. Es una pancita del esfuerzo cortante. Recuerden que mientras yo tenía que el esfuerzo máximo por flexión, recuerden, si dibujamos el esfuerzo máximo por flexión, estaba en la fibra superior e inferior y nulo en el eje neutro. El cortante es al revés, tiene el máximo en el eje neutro, pero es nulo en la fibra superior e inferior. Entonces, usted, para dibujar esa
distribución cuadrática tiene que ir cambiando el Y, no tiene de otra. Cambiando el Y. Y ir dibujando, poner su escala aquí, ¿verdad? De los tau, ¿verdad? Y ir dibujando Y. Y, lógicamente, lo mido siempre a partir del eje neutro. O sea que va a haber un Y aquí abajo, ¿sí, señor? Un Y aquí abajo. Arriba y abajo. ¿Verdad? Que es equivalente. Pregunta. Cuando yo dibujaba los esfuerzos por flexión, las vigas, yo les dibujaba una punta de flecha. Decía yo, mire, si la punta de flecha sale de la sección transversal o entra, decía, mire, los esfuerzos de arriba, decíamos, son de compresión, los de abajo de tensión. Y lo dijimos. Pero yo ahí en ese dibujo no he puesto punta de flecha, sino que una línea recta sin punta de flecha. Yo no he dibujado nada así. Ni nada así. Pregunta al público presente y al público en línea, ¿por qué no se dibujan puntas de flecha para los esfuerzos cortantes? A ver, los presentes. Esa preguntita a ustedes les aclara un montón de cosas. Parece una pregunta inocente, pero no lo es. Esa preguntita a usted le aclara toda la demostración, porque yo no dibujo punta de flecha ahí. A ver. ¿Tu nombre? ¿Ah? Aarón. A ver, Aarón. Una idea ahí. ¿Por qué no dibujo punta de flecha? Los libros les dibujan a ustedes las líneas y se los dejan así. Sepan que los libros no dicen todas las cosas. ¿Ah? Porque también el profesor en otros países necesita guardar algo para las clases. Entonces los libros no dicen todo. Pero ¿por qué esa línea no tiene punta de flecha? ¿No se te ocurre algo? A ver tú. No pensaba, porque las puntas de flecha son las que indican la dirección. O sea, y se mantienen porque no tienen una dirección. ¿Qué dije yo del cortante horizontal y vertical? Que eran iguales. ¿Qué es lo que estoy dibujando yo ahí? A ver. No sé, dice, si sería porque el cortante no genera una fuerza, tensión y compresión sobre el área de tracción de la viga. Luis, parte muy bien. Aquí el compañero dice, mire, el cortante horizontal es igual al vertical. ¿Qué es lo que estoy dibujando yo ahí? En esa línea que yo he puesto ahí. A ver, la señorita allá al fondo. ¿Su nombre? Ceci. A ver, Ceci. ¿Ah? Leslie. A ver, Leslie, ¿qué es lo que yo estoy dibujando? Mire, si yo dije que el cortante horizontal era igual al vertical y yo estoy dibujando la línea sin punta de flecha, mire el dibujito ahí. ¿Qué cortantes estoy dibujando? Si el cortante horizontal es igual al vertical, estoy dibujando los dos. ¿Ya? Y estoy dibujando también este y este. Estoy dibujando el cortante horizontal y vertical. Entonces, los cortantes en ese elemento diferencial realmente van
Izquierda, a la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo que estoy dibujando. Entonces, por eso yo no le pongo punta de flecha, porque lo que estoy diciendo es representando esta línea con el módulo del esfuerzo cortante, ¿verdad? Que es horizontal y vertical y puede ir en todas las direcciones. ¿Estamos? Entonces, fíjense, la demostración es clave, porque si yo no la entiendo, empiezo a calcular BQ entre IB y yo no sé lo que... Me imagino algo ahí, un esfuerzo ahí, pero es importante, es de vital importancia este concepto. ¿Entendido al otro lado? Luis dice, ahí está Luis, dice, gracias Luis. Entonces, en resumidas cuentas, tau BQ entre IB. Tengo cuidado en calcular el Q y dibujo la línea. ¿Va? El Q será 0 para las fibras superior e inferior. Mire, para la superior no hay área, entonces es 0. Arriba de la fibra superior no hay área. Cuando yo hago el Q para las fibras inferiores, voy a tomar el área por debajo, lógicamente, porque el Y hoy cambia, va de arriba hacia abajo. Entonces voy a tomar esto. Entonces vamos a hacer un ejemplo inicial de cómo calcular BQ entre IB. Dice ahí, dibuje el diagrama de esfuerzos cortantes si la fuerza cortante ahí vale 3.000 kilogramos. Entonces yo tengo ahí una viga cualquiera, por ejemplo, cargada como sea, y a mí me dice, mire, el esfuerzo cortante ahí vale 3.000. Usted lo calcula, haciendo un corte. Entonces, en ese punto de la viga, el cortante vale 3.000 y le dan la sección transversal, una sección T, que tiene arriba 46 centímetros, 6 centímetros de ancho, abajo 16 centímetros de ancho y 26 de peral. Entonces, ¿cuál es la distribución? La distribución desde aquí arriba, pasando por el eje neutro, hasta aquí abajo, de los esfuerzos cortantes. Debo dibujar esa pancita. ¿Va? BQ entre IB. Si tau es igual a BQ, tau es igual a BQ entre IB, mire, el B ya lo tengo, vale 3.000. La inercia la tengo que calcular. Es un valor constante. B, vamos a tener cuidado porque la sección transversal, el ancho cambia a medida que yo voy de arriba hacia abajo. Y Q, ¿verdad? También cambiará. Entonces, para calcular la inercia centroidal, yo calculo Y barra, que es el centroide, con una referencia en la parte de abajo. El Y barra no me detengo a cómo calcular mucho el centroide. Se recuerden, 46 divido en una sección 1, una sección 2 y multiplico el área por el centroide, la distancia que hay de la referencia abajo al centroide de la sección. 26 más 3, porque la mitad de 6 es 3 en el rectángulo. Dividido entre el área total. Esa Y barra me da 19.38 centímetros. ¿Verdad? Medido desde abajo. Ahí está el centroide. La inercia, aplico el teorema de ejes paralelos. Recuerden, el teorema de ejes paralelos me dice la inercia centroidal de cada sección en la que he subdividido, en este caso 1 y 2, un doceavo de 46 por 6 al cubo,
sería BH cubo, un doceavo de BH cubo es la inercia, más el área multiplicada por la distancia al cuadrado que hay entre la distancia que hay del centroide de la sección 1 al centroide de la sección total de la figura. Eso es estático, no me detengo. Tengo una inercia de 66.737.95 centímetros a la cuarta. Entonces, mire, ya tengo esto constante, 3.000 y 66.737. Entonces, si yo quiero empezar a estudiar los esfuerzos cortantes, mire, en las fibras superiores e inferiores de un solo le pongo 0. ¿Verdad? O sea que yo voy a variar el esfuerzo aquí a lo largo del eje X. Calculemos cuánto vale el esfuerzo cortante justamente en el cambio de sección. Quiere decir que tendré un Q1. Mire, allá, tú me preguntabas eso hoy, aquí está, dice, Q1 será, si quiero el esfuerzo aquí, justamente por debajo de ese corte, será 46 por 6 por 12.63 menos 3. 46 por 6, miremos la figura original, es toda esta área, porque yo estoy estudiando el esfuerzo justamente aquí. Multiplicado por, dice 12.62 menos 3. Este 12.62 sería 26 más 6, los 32 menos los 19.38. ¿Ya? De todo el peralte menos el Y barra. Y el 3 es la distancia, esta distancia 3, que es la mitad del centroide del área que estoy para Q. Entonces, mira, me queda ahí un Q de 46 por 6 por 263 menos 3 igual a 2.655.12 centímetros al cubo. Entonces, si quiero calcular tau, mira, tau, hay una salvedad aquí, tau 1 y tau 2 dice ahí. ¿Por qué? Porque el Q lo mantengo igual, justamente aquí realmente hay dos anchos B. Si yo corto arribita, tendré el ancho B de 46. Y si corto abajito, tendré el ancho de 16. En otras palabras, cuando yo tengo una sección como esta T o I, ¿verdad? Donde tengo dos anchos, existe una discontinuidad en el cortante. Esa es la palabra correcta. Discontinuidad en el cortante. Entonces, BQ entre I y B lo tengo que hacer dos veces con dos anchos, donde me queda 2,59 kilogramos sobre centímetro cuadrado y 7,46 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, al dibujarlo, mira, le dibujo ahí cualitativamente la fórmula cuadrática, no tiene que ser ahí centaviadita. Entonces, yo calculo ciertos puntos de la sección transversal para dibujar el esquema de cómo va el esfuerzo. Entonces, este 2,59, mire, es el tau 1, y aquí mismo, a la misma altura, dibujo el tau 2 de 7,46. En otras palabras, existe una discontinuidad del esfuerzo cortante ahí. Es decir, que para un mismo punto existen dos, antes y después del punto. Luego, calculemos el cortante en el eje neutro, para tener otro punto ahí. Resulta que yo puedo o calcular todo el Q de la parte de arriba o todo el Q de la parte de abajo cuando considero el esfuerzo cortante del eje neutro. Me sale más fácil ese rectangulito que está ahí abajo. Entonces ya damos Q3 igual al ancho 16 por 19,38, 16 por el mismo Y barra, 19,38 por 19,38 entre 2. Es el Q de la parte por debajo del eje neutro.
O sea que cuando yo quiero esfuerzo cortante, ¿verdad?, considero un Q arriba o abajo y me da lo mismo. Si yo considero la parte de arriba, lo pueden cuando estudien, les va a dar el mismo Q de 3004. Entonces, Tao 3, mire, ya lo tengo, sería la fuerza V de 3000 por el Q, 3004, entre la misma inercia, pero ahora entre el ancho B que vale 16. Y en efecto, es un valor de 8.44 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es el máximo en toda la sección, justamente en el eje neutro. Luego tendré un valor de 0 ahí. Yo perfectamente puedo calcular más puntos si quiero una resolución mayor del esfuerzo cortante, pero basta con calcularlo, ¿verdad?, en unos 4 puntos ahí claves para tener la distribución del esfuerzo cortante. Entonces, mire, dibujo el esfuerzo cortante en el eje de las X y la profundidad o el valor, cómo cambia ahí en Y en el eje vertical. Ay, no le dibujo puntas de flecha, sino que simplemente líneas, por lo que ya les expliqué. De lo que les recomiendo a ustedes con este temita, ¿verdad?, entienda la demostración, lea. Los ingenieros leemos muy poco, muy poco. Nos gustan los números, nos gusta hacer todo de un solo, pero no nos sentamos a leer ni a discutir. Somos algo cerradito. Solo yo, no. No sé cómo estudian ustedes, pero deben de dialogar ustedes. ¿Vale? Con la pandemia es un poco más difícil, pero funciona mucho. Lo que les recomiendo, entiendan la demostración. Y una vez usted entiende la demostración, la aplicación es bien sencilla. Pero si no entiende la demostración, esa cosa de B por Q entre I y B, una oscurana ahí un poco terrible. Entonces, como les dije, váyanse acostumbrando al nivel de la materia. Esta es la ingeniería civil. Y también los arquitectos, mira, se están formando más todavía. Es algo fabuloso. No lo tomen por sentado. Entonces, en la tarea ustedes tienen un ejemplo ahí. Yo les pido, mire, dibújeme la distribución de esfuerzos donde el cortante es máximo en la viga. Y les doy una sección muy parecida a esta. Entonces tienen que hacer ustedes el diagrama de fuerza cortante y momento flector, encontrar el máximo, y el máximo va a ser el cortante este. Y hacen lo mismo. O sea, tienen guía. Y tienen un programa que les ayuda. Gracias, Diego. Gracias, Diego. ¿Tienen alguna pregunta de este problema? Bueno, gracias, Luis. Preguntas, los presentes, claro. La clase es importante siempre. Ustedes van solos a leer esto a un libro, es una cosa. En la inducción es importante, aunque se sienta uno un poquito a veces perdido al principio, hay que estar atentos y captar, porque si no las cosas se vuelven más difíciles. Bueno, creo que por hoy ha sido suficiente.
Gracias, Francisco. Bueno, ahí repaso. Y nos vamos a quedar aquí. Marcar asistencia ya al otro lado. Y la paginita que andaba por ahí me la dan y yo les marco la asistencia a ustedes. Gracias por su atención y nos vemos el miércoles 10:15. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos. Yo, Francisco, Diego, nos vemos. Catherine, nos vemos.